Si tu dentista te dijo que necesita tomarte una radiografía periapical y te explicó el por qué, pero no te acuerdas, este video te va a servir muchísimo, así que míralo hasta el final. Las radiografías periapicales sirven mucho para ayudarnos con el diagnóstico. Dentro del diente tenemos una estructura que se llama pulpa dental, la cual mediante una radiografía periapical podemos ver si está afectada, ya sea por caries, trauma, una lesión periapical o algún otro motivo, pero también nos sirve para evaluar el hueso que está alrededor del diente. Vamos a ver algunos motivos por los cuales tu dentista te podría pedir una radiografía periapical. Primero, para evaluar la profundidad tentativa de una caries o de una restauración dental. Aquí en esta radiografía vemos que este diente tiene una restauración muy profunda. Esta estructura oscura de aquí es la pulpa dental, y como vemos, la restauración aparentemente está bastante cerca de la pulpa. Y decimos aparentemente porque hay que tomar en cuenta que estamos viendo una imagen en 2 dimensiones, por lo que la radiografía por sí sola no va a determinar un diagnóstico, sino que es un examen auxiliar. 2. La periapical nos sirve también para planificar una extracción. Muchas veces cuando necesitamos que nos extraigan un diente, nuestro odontólogo nos pide una radiografía. Esto es para evaluar la longitud y forma de las raíces, si tiene algún tratamiento previo como una endodoncia, si está infectado, si no hay alguna otra alteración como hipercementosis o la raíz está dilacerada, es decir muy curva, y con este conjunto de datos poder planificar la extracción. Como podemos ver aquí, hay 2 restos radiculares. En esta otra, vemos que la raíz está dilacerada, es decir, tiene una curva muy pronunciada, por lo cual podría complicar el proceso de extracción. En esta otra, esta zona oscura nos indica que hay un proceso infeccioso. En esta otra, vemos que tiene hipercementosis, y así podríamos seguir con más hallazgos. Para cada hallazgo tenemos que tener ciertos cuidados, por eso no subestimes cuando tu dentista te pide tomarte una radiografía periapical. 3. Evaluación de terceras molares. No es lo común. Para evaluar la posición de muelas del juicio o de terceras molares es más usual que te pidan una radiografía panorámica, pero en algunos casos podemos usarla, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan, como por ejemplo que tenga una buena apertura bucal y no le generen náuseas al momento de colocar la radiografía periapical. 4. Fracturas dentales. Cuando tenemos un accidente y sufrimos un golpe en la cara o a la altura de la boca, por fuera el diente puede estar aparentemente entero, pero por dentro puede que ocurra una fractura dental. En este caso la radiografía es muy importante para determinar el plan de tratamiento a seguir. 5. Enfermedad periodontal. Esta enfermedad ocasiona pérdida de hueso alrededor del diente, incluso muchas veces sin la necesidad de tener caries, el diente tiene que ser extraído. 6. Evaluar una endodoncia. Para evaluar si una endodoncia está bien hecha, tomamos una radiografía periapical y evaluamos si hay un aparente buen sellado, si no hay proceso infeccioso o alguna otra alteración. 7. Caries interdental. Aunque no es lo común, también podríamos observar caries entre dientes. Sin embargo, la radiografía más indicada para esto es la llamada radiografía de aleta de mordida. Y con esto terminamos el video. Podría haber más motivos por los cuales te soliciten la radiografía periapical, pero los que hemos mencionado son las razones más comunes. Si te sirvió el video, ayúdame con un like. Si quieres ver más contenido, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que le pueda servir, comparte la información. Nos vemos.